¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de sólidos de revolución que giran sobre el eje Y. Anteriormente, los ejemplos que habíamos visto de calcular el volumen de estos sólidos de revolución que giran sobre el eje X, ¿sí? Pues como su nombre lo dice, eran los sólidos de revolución que giraban alrededor del eje X. Es decir, cuando nosotros teníamos la gráfica, a lo mejor nuestra gráfica quedaba de esta manera y lo hacíamos girar alrededor del eje X y nos quedaba al final algo como esto, ¿no? Como un cono que giraba alrededor del eje X. De esa manera era como lo calculábamos en la actividad pasada, pero ahora nos dicen que este sólido de revolución va a estar girando sobre el eje Y, es decir, que puede ser que tengamos algo como esto, ¿sí? Y si nosotros hacemos girar esta función que tenemos aquí sobre el eje Y, ahora tendríamos algo como esto, estaría girando alrededor de este eje Y. Y nos quedaría pues algo como esto. Y al final obtendríamos una figura como esta, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Les vuelvo a repetir, el tema pasado, la actividad pasada, hacíamos girar este sólido alrededor del eje X. Ahora lo vamos a hacer girar sobre el eje Y. Así que vamos a ver cuál es la diferencia que existe entre estos dos. Nos dan este ejemplo, esta actividad que nos dice que calculemos el volumen del sólido de revolución de esta función cuando gira sobre el eje Y dentro de las líneas o dentro de las rectas x igual a 1 y x igual a 4. Ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces para nosotros calcular esto? Si ustedes se fijan, esto que dice f de x es como si tuviéramos y es igual a 2 por raíz de x más 1. ¿Por qué? Porque f de x es función de x, ¿verdad? Y regularmente nosotros la conocemos como y, ¿sí? Porque es una función de x. Entonces f de x es como si tuviéramos y. Ok, ¿cuál es el primer paso que tenemos que hacer? En cuanto nos digan que gira sobre el eje y, lo que tenemos que hacer es despejar x, ¿sí? A comparación de la actividad pasada, que nos decían que el sólido giraba sobre el eje X, ¿cuál era el primer paso? Despejar Y, en caso de que no estuviera despejado, ¿sí? Si aquí nos hubieran dicho que gira sobre el eje X, diríamos, pues ya tenemos despejado Y, simplemente hacemos la integral y listo, ¿sí? Ya lo tendríamos directo, pero nos están diciendo que gira sobre el eje Y, entonces tenemos que despejar X. En conclusión, si gira sobre el eje Y, tenemos que despejar X. Si gira sobre el eje X, tenemos que despejar Y. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces despejamos X. No me voy a detener en explicar cómo lo voy a despejar paso por paso, porque pues se supone que ya sabemos despejar. Estamos en sexto semestre. Por lo tanto, me queda Y menos 1. Esto es igual a 2 por raíz de X. Después Y menos 1 entre 2. Y menos 1 entre 2 es igual a raíz de X. Saco elevo al cuadrado ambos lados de la ecuación. Esta se elimina con esta y simplemente me queda X es igual a Y menos 1 entre 2. Todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Y ya tenemos el primer paso. Bien, ya tenemos el primer paso, que fue despejar X. Ya lo tenemos despejado. Segundo paso, vamos a encontrar los límites con los cuales nosotros vamos a integrar, ¿sí? Como observación, la fórmula que puse yo aquí es la fórmula que tenemos que seguir para encontrar el volumen, ¿sí? Mucho ojo, es el volumen del sólido de revolución que gira sobre el eje Y, ¿sí? El volumen de ese sólido de revolución se calcula con la integral
desde n hasta m de pi por f de y elevado al cuadrado por dy. Si ustedes se fijan, es exactamente lo mismo que cuando teníamos un sólido de revolución que giraba sobre el eje de las x. Ahora en lugar de x estamos utilizando y, nada más, es lo único, ¿sí? Aquí utilizábamos a y b, pues bueno, ahora le nombramos n y m, pero es exactamente lo mismo. Recuerden que es como trabajar con peras y manzanas, es exactamente lo mismo. Ok, el segundo paso trata de encontrar estos numeritos de aquí, de n y m. Aquí necesitamos poner mucho cuidado, necesitamos ser muy observadores. Fíjense cómo nos dice el problema, que encontremos el volumen del sólido de revolución que gira sobre el eje y de la función que nos dieron anteriormente, que está delimitado entre las líneas o entre las rectas de x igual a 1 y x igual a 4. ¿Sí? Si va a girar sobre el eje de las y, nosotros no podemos tener estas x aquí. Aquí a nosotros nos deberían haber dado y es igual a algo y y es igual a algo, ¿sí? Sin embargo, nos están dando x igual a algo y x igual a algo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a encontrar el valor de y cuando x vale 1 y el valor de y cuando x vale 4 para poder encontrar estos límites. Si no, no podemos trabajar. Vuelvo a repetir, mucho ojo. Si aquí ya les hubieran dado y es igual a 1 y es igual a 4, ya no se tendrían que hacer nada. Este sería el 4 y este sería el 1. ¿Sí? Simplemente lo sustituyen de esa manera y sería de una forma muy simple. Pero aquí nos están dando x y x. Si nos dan x y x, pues obviamente tenemos que encontrar el valor de y. ¿Cómo lo hacemos? Esto es parte del segundo paso. Ok, segundo paso, vamos a encontrar los límites con los cuales vamos a integrar. ¿Cómo los vamos a encontrar? Pues voy a sustituir en mi ecuación original estos dos y voy a encontrar estos límites de aquí. Y bueno, aquí tengo ya mi ecuación original y lo único que tengo que decir es y es igual a 2 por raíz de x. En este caso voy a tomar primero este valor de aquí, ¿sí? El de 1, entonces 1 más 1. Y es igual a 2 por raíz de 1. Raíz de 1 es 1 por 2, 2 más 1. Por lo tanto, y es igual a 3. Ya tengo mi primer límite. Y es igual a 3. Ahora, el segundo límite. Voy a poner y es igual a 2 por raíz de x. Ahora x va a ser 4. Más 1. Por lo tanto, y es igual a 2 por raíz de 4. Raíz de 4 es 2, 2 por 2 me da 4 más 1, por lo tanto y es igual a 5. Y ya tenemos nuestros dos límites. Vuelvo a repetir, si aquí nos dan las líneas, los límites de donde vamos a calcular el volumen, nos los dan con términos de x, es decir, x igual a tanto, nosotros tenemos que encontrar el valor de y. Para encontrar el valor de y, sustituimos estos valores de x en nuestra ecuación original. Esta es la que nos dieron al principio. En nuestra ecuación original sustituimos y encontramos estos valores. Por lo tanto, los valores de n y m van a ser 5 y 3. Ya los tenemos. Incluso los voy a anotar aquí. Ya estos de aquí pues ya no me sirven, porque estos simplemente nos sirvieron como un antecedente para encontrar esto. Entonces y es igual a 3 y y es igual a 5. Ya tenemos nuestros valores. Ok, ahora sí vamos con el tercer paso. El tercer paso es armar todo este rompecabezas que ya tenemos conforme a esta fórmula de aquí. ¿Sí? Para empezar, tenemos que vamos a integrar f de y. ¿Pero cuál es f de y? Yo estaba acostumbrado a trabajar con f de x, ¿no? Y al final multiplicar por dx. Pero, entonces, ¿qué es f de y y qué es de y? Pues es exactamente ahora lo mismo, ¿sí? Recordemos que f de x es como si estuviéramos hablando de y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la y es una función de x.
Entonces, f de y, ¿qué creen que sea? Exacto, la x, ¿sí? Entonces, pues vamos a hacerlo de esta manera, ¿sí? Seguimos entonces, el paso número 3 es armar el rompecabezas para poder tener nosotros nuestra integral y de ahí poder resolverla. Ok, entonces tenemos que el volumen es igual a la integral de n y m, es decir, desde n hasta m. ¿Cómo lo vamos a poner? Recuerden que siempre el número mayor va arriba y el número menor va abajo. ¿Cuál es n y m? Pues son estos que tenemos aquí. ¿Sí? El valor mayor siempre va arriba, por lo tanto aquí va a ir el 5 y aquí va a ir el 3. ¿Sí? Entonces volumen es igual a la integral desde 3 hasta 5 ¿de qué? De pi que multiplica a f de y. ¿Qué dijimos que era f de y? Pues la x, ¿no? Aquí tenemos cuánto vale x. Aquí está. ¿Sí? Esta es nuestra f de x. Perdón, esta es nuestra f de y. Por lo tanto ponemos y menos 1 entre 2. Esto tiene que estar elevado al cuadrado por dy. Esta dy, pues obviamente ya no es de x como anteriormente, porque anteriormente teníamos aquí una función de x, ahora tenemos una función de y. Solamente una pequeña corrección. Pues aquí, si ustedes se fijan, vamos a borrar este de aquí. Esta función, que es la función que tengo aquí, pues está elevada al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Pero la fórmula me dice que esta función que yo tengo aquí adentro debe de estar también elevada al cuadrado. ¿Sí? Y listo. Perdón, aquí había omitido este pequeño detalle. Ok, cuarto paso. ¿Cuál es el cuarto paso? El cuarto paso pues es, digamos, ya la parte donde entra las técnicas de integración. Ok, el volumen es igual a la integral desde 3 hasta 5 de pi que multiplica a lo que tenemos aquí adentro. Primero este corchete que está elevado al cuadrado, perdón. Vamos a observar que tenemos aquí adentro un paréntesis que está elevado al cuadrado y que todo está también elevado al cuadrado. Por leyes de los exponentes, un exponente que está elevado a otro exponente, simplemente ¿qué pasa con ellos? Se multiplican, ¿sí? Es decir, este 2 por este 2 se me van a multiplicar y al final me va a quedar y menos 1, entre 2 elevado a la 4, ¿sí? Por dy. Si ustedes se fijan, pues ya va quedando un poquito pues más bonito, ¿no? Ya no hay tantas cosas que nos hagan ver ahí monstruos en esta integral. Ok, el volumen es igual a esto, por lo tanto es igual a, y seguimos la integral de 5 a 3 de esto que tenemos aquí. Antes de hacer la multiplicación de pi por esto, voy a ver cuánto me da al elevar a la cuarta potencia a todo esto de aquí. Ok, entonces es pi que multiplica a, y en la parte de arriba me quedaría y menos 1 elevado a la 4 entre el 2 también lo tengo que elevar a la 4 porque está dentro del paréntesis. Entonces el 2 elevado a la 4, empezamos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. 16 por dy. Ah, caray, ya se va viendo cada vez un poquito mejor, ¿verdad? Ok. Esto es igual a la integral desde 5 hasta el 3 o del 3 hasta el 5 de... recordemos que esto es una fracción, entonces como si tuviéramos pi sobre 16. Pi entre 16 por y menos 1 elevado a la 4 por dy. Y ya se va viendo cada vez mejor. Si ustedes se fijan, este término que está aquí está multiplicando con este de acá y este término es un término independiente, es decir, son constantes, por lo tanto yo los puedo sacar de la integral y esto me podría quedar así. El volumen es igual a pi
entre 16 por la integral desde 3 hasta 5 de y menos 1 elevado a la 4 por dy. Bien, borré esta parte para que nos dé más espacio para resolver esta integral. Aquí tengo que aclarar que cada quien va a utilizar el método que más le convenga, el método que más le guste o el método que más se le acomode. Aquí les voy a pasar en el grupo de WhatsApp, les voy a pasar una forma de resolverla distinta como lo voy a hacer ahorita. Esa forma a mí se me hace un poco más larga, pero es exactamente lo mismo, ¿sí? Esta integral, al menos ahorita, así de bote pronto, se me ocurren dos formas de resolverla. Una, como lo vamos a hacer ahorita, y otra, como les digo, que se los va a pasar en el grupo de WhatsApp, ¿sale? Entonces, por si ustedes quieren hacerlo por otro método distinto, si ustedes buscan, quieren investigar, también les voy a dejar ahí unos links y les voy a dejar ahí también, les voy a recomendar algunos libros de cálculo integral para que ustedes vean algunos otros métodos de integración. Pero, por lo pronto, lo vamos a resolver de esta manera. Bien, ya tenemos esta integral de aquí. Nosotros lo podemos hacer un cambio de variable, ¿sí? O una sustitución, perdón. Vamos a hacer una sustitución. No sé si se acuerdan de esto. De aquí de adentro le vamos a llamar u, ¿sí? Y lo voy a anotar acá. U, ¿a qué es igual? A y menos 1. Y si la derivo de u, ¿a qué es igual? La derivada de y menos 1, recordemos las clases de cálculo integral, pues esto es igual a 1. En este caso, como estoy derivando con respecto a y, sería 1 por dy, ¿sí? O lo que es lo mismo, dy nada más, ¿sí? ¿Por qué? Porque 1 por dy pues es dy, entonces así lo podemos dejar. Ok, entonces hacemos el cambio de nuestra variable, hacemos el cambio, la sustitución, perdón, hacemos la sustitución y este es igual a pi entre 16 que multiplica a la integral desde 3 a 5 de, esto sería u y está elevado a la cuarta, ¿verdad? Por du. ¿Sí? Aquí no tenemos ningún intruso. ¿Se acuerdan que cuando lo resolvíamos de esta manera, regularmente teníamos aquí un intruso, pero ahorita no lo tenemos, ¿sí? Está libre de pecado, entonces lo podemos hacer directo. Ya tenemos aquí nuestra integral. Entonces, esta integral la podemos hacer directamente. Entonces, esto es igual a pi entre 16 que multiplica a, y ahora sí integro, a u a la 5 entre 5. Esta es la integral, ¿verdad? A la u se le aumenta 1 en el exponente y se divide entre ese mismo exponente, que es el 5, por du, perdón, ya no se pone du, pues ya integré. Esto es desde 3 hasta 5. Y ahora sí, vuelvo a los términos de x porque tengo u. Entonces el volumen es igual a pi entre 16 que multiplica a y menos 1, porque es u, ¿verdad? Elevado a la quinta entre 5. Y todo esto lo tengo que evaluar desde el 3 hasta el 5. ¿Ok? ¿Qué es lo único que me queda? Ya, hasta aquí ya se acabó el cálculo integral. Ya tengo, ya apliqué mi método de integración. Fue algo muy sencillo. Ya tengo resuelta la integral. Ahora simplemente voy a sustituir este 5 aquí y después este 3 aquí, ¿sí? Restándolos como lo hemos hecho en estas últimas semanas. ¿Sí? Es una integral definida. Y comenzamos. Voy a sustituir primero el 5. Pi entre 16 que multiplica a 5 menos 1 entre 5. ¿Por qué 5 menos 1? Porque estoy sustituyendo este 5 aquí y este paréntesis está elevado a la quinta potencia. Todo esto menos pi entre 16
que multiplica a, ahora voy a sustituir el 3 aquí, a 3 menos 1 elevado a la quinta potencia entre 5. Y listo, ya tengo mis operaciones que voy a hacer, ya son puros números, ya no tengo ninguna literal. Ahora simplemente vamos a sacar los valores. Mucho ojo, aquí lo tengo que hacer por medio de fracciones, ¿sí? Por ejemplo, pi sobre 16, si tú haces 3.1416 entre 16 te va a dar un número decimal. No se trata de esto, lo tenemos que sacar por medio de fracciones. Esto ya les había hecho esta observación a algunos de ustedes cuando me mandan sus trabajos. Hay que dejarlos en fracciones, no lo vamos a dejar en decimales. Ok, entonces el volumen es igual a, y empezamos con este corchete de aquí, pi entre 16, que multiplica a, y aquí pues obviamente lo hacemos con la calculadora, es 5 menos 1 es 4, 4 elevado a la quinta potencia son 1024, entre 5 son 1024 entre 5. ¿Sí? Aquí no hay una, ¿cómo se llama? No hay un valor exacto, ¿sí? me da decimal. Aquí me daría 204.8, pero no voy a poner 204.8, voy a poner 1024 quintos, ¿sí? Luego menos, y ahora hago esta de aquí, pi 16, pi sobre 16 por 3 menos 1 me da 2, 2 elevado a la quinta potencia me da 32, entre 5 no, me da 6.4, no me da entero, por lo tanto lo dejo simplemente indicado, 32 quintos, ¿sí? Hago estas operaciones, ¿sí? Y primero voy con esta, ¿sí? Recuerden que es este por este y este por este, por lo tanto aquí es 1024 pi, porque es este por este, entre 16 por 5, que me da 80. Luego menos 32 pi, entre 16 por 5 también me da 80. Ok, haciendo las operaciones correspondientes, aquí también incluso en, ¿cómo se llama? Lo pueden hacer hasta en la misma calculadora, si ustedes ya son hábiles para manejarla, pues incluso lo pueden hacer en su misma calculadora, que son 1024 pi sobre 80 menos 32 pi sobre 80, y esto me da 62 quintos de pi, ¿sí? O también lo podemos expresar de la siguiente manera: el volumen es igual a 62 pi sobre 5 unidades cúbicas. Y listo, tenemos nuestro resultado. ¿Por qué le pongo unidades cúbicas? Recordemos que estamos obteniendo el volumen de un sólido de revolución que gira sobre el eje Y. Bueno, el ejercicio que les ponen ahí en la actividad número 3 de este tercer parcial es encontrar el volumen del sólido de revolución que gira sobre el eje de las Y de esta función y que está delimitado entre las rectas Y igual a 3 y X igual a 0. Si nosotros aplicamos los pasos que acabamos de ver hace un momento, pues decimos, bueno, si nos piden que encontremos el sólido que gira sobre el eje Y, tengo que despejar X. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Si nos piden el sólido que gira sobre el eje X, despejamos Y. Pero en este caso nos piden el sólido que gira sobre el eje Y, por lo tanto despejamos X. Para despejar X de nuestra función es bastante sencillo, sacamos... elevamos al cuadrado ambos lados de la ecuación y me queda y al cuadrado es igual a raíz de x también elevado al cuadrado. El cuadrado con este se elimina y me queda y es igual, me queda x es igual a y cuadrado. Ya tengo despejada la x, ¿sí? Ya les estoy echando la mano aquí con su actividad. Así es como les debe de quedar despejado. Este es el paso número 1.
Paso número 2, tenemos que encontrar los límites de nuestra integral. Si recuerdan eso, los límites de nuestra integral los vamos a sacar con los valores que nos dan acá. Aquí es donde yo les decía, tengan mucho cuidado, mucho ojo, ¿sí? Si les dicen que el sólido está girando alrededor del eje Y, te tienen que dar valores de Y. Si está girando sobre el eje X, te tienen que dar valores de X. En este caso te dice que está girando alrededor del eje Y, está girando sobre el eje Y, por lo tanto tienen que ser valores de Y. Pero solamente te dan un valor de Y, te dan uno de Y y uno de X. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este valor ya lo tenemos, a este ni le muevan. Pero el otro valor es el que tenemos que encontrar. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a nuestra función original y simplemente sustituimos el valor de X. En este caso pues es muy fácil, ¿no? Y es igual a raíz de X, por lo tanto Y es igual a raíz de, ¿cuánto vale X? 0. Por lo tanto Y es igual a 0. Entonces, ¿cuáles serían nuestros límites? Y es igual a 0 y Y es igual a 3. Nuestra integral, ya para terminar, ¿no? Nuestra integral nos debería de quedar de la siguiente manera. Ahora sí tenemos términos de Y, porque está girando alrededor de Y. Entonces desde 0 hasta 3 de pi que multiplica a f de Y. ¿Cuál es nuestra f de Y? Pues es esta de aquí, ¿no? Y cuadrada, pero debe de estar elevado al cuadrado por dy. Y listo. Si se fijan, es hasta mucho más fácil que la que resolvimos aquí en el ejemplo, ¿sí? Esta de aquí obviamente está elevada al cuadrado. Y si está otra vez elevada al cuadrado, recuerden que por las leyes de los exponentes se tienen que multiplicar 2 por 2, entonces me quedaría y a la cuarta. Y bueno, de ahí en más, pues ya creo que ya les toca a ustedes resolver la integral, sustituir y encontrar ese volumen del sólido de revolución que gira alrededor del eje Y. Pues bueno, espero que les haya servido mucho este video. Nos vemos en el próximo.